¿Qué tal, estimados alumnos, estimadas alumnas? Me da muchísimo gusto saludarles. Estoy realmente muy satisfecho del proceso de reflexión que están ustedes construyendo en esta situación de aprendizaje que hemos terminado. Decidí revisarlas todas las actividades hasta el final para poder tener cierta claridad respecto a los planteamientos que ustedes estaban haciendo o formulando tanto en sus presentaciones como en los textos que redactaron. Si me permiten, voy a compartir un poco la pantalla para recuperar algunos elementos que me parecen centrales. En la pantalla siguiente van a ustedes a observar algunos elementos que a mi juicio me parecen centrales. Si ustedes recuerdan, el planteamiento de nuestra actividad, de nuestra sección de actividades era el siguiente. Primero titulamos a este espacio Reconocer el propio horizonte moral, clarificación de la postura moral. En ese sentido, se trataba de explorar en la propia vida, en la propia historia, algunos elementos que ustedes detectaran como importantes en la construcción de la moral personal, sobre todo partiendo de historizar las cosas. Por eso, el primer ejercicio tuvo que ver con una revisión de aquellos elementos que ustedes consideraran influencia en su propia construcción moral, procedentes de la familia, de la escuela, del ámbito religioso, del ámbito de las relaciones decididas. Incluso podrían haber explorado desde el asunto del trabajo. Ahora, ahí hubo dos grandes actividades. Una que tenía que ver con ubicar el horizonte de comprensión y descubrir que en términos éticos todos tenemos un horizonte moral. Y ese horizonte moral está construido desde la sociedad y las relaciones que tenemos. Pero además que cuando sometemos ese proceso del propio horizonte moral a una revisión de carácter ético, empiezan a surgir resquebrajamientos, puntos en conflicto, discusiones, análisis, y que hacen que la ética de pronto parezca un poco incómoda. Bueno, pues justamente eso es algo de lo que quisiera tratar en este pequeño video, y ahora me permito compartir otro dato que es justo la presentación de los conceptos. Ustedes están observando en pantalla estos elementos del propio horizonte moral y es importante no perder de vista lo siguiente. Yo quisiera detenerme en tres grupos de conceptos que estaban metidos, incorporados en esta discusión. Primero, el conjunto que está en la parte de la izquierda de su pantalla está la palabra horizonte moral y la palabra postura moral. Aquí hay que distinguir varias cosas. El horizonte moral es el entorno desde el cual miramos. Eso no significa que necesariamente todo el horizonte sea asumido por nosotros. Por eso hay que distinguirlo de la postura moral. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes decían en uno de sus trabajos o de sus planteamientos? Bueno, pero yo me pregunto por qué de pronto hay momentos en los que uno está con mucha claridad de carácter moral respecto a cómo actuar y acaba actuando de manera distinta. Ah, bueno, muy bien. Lo tenemos, nos ocurre esto porque tenemos un horizonte moral más o menos estructurado que nos da salida a las diferentes preguntas o a los retos morales con los que nos encontramos, pero en realidad el horizonte moral no opera de manera automática, sino que tiene que ser incorporado a nuestra propia historia, a nuestra propia vida, y nosotros, con los matices que tienen los actos morales, si fueron decididos, si fueron obligados, si fueron libres, si fueron impuestos, entonces vamos definiendo nuestra postura moral y eso hace que, a pesar de que podamos tener una serie de posicionamientos morales en términos muy claros, resulta que no siempre nuestras posturas morales sean exactamente iguales a el horizonte moral. Lo voy a poner con un ejemplo. Y voy a recurrir a esta cuestión del discurso sobre la vida, sobre la conservación de la vida y en contra del aborto. Muy bien, el horizonte moral de algunos y algunas de ustedes seguramente está anclado en la convicción de que hay que respetar profundamente la vida, sea cualquiera de sus manifestaciones y de sus momentos. Y entonces hay posicionamientos morales en algunos o en algunas, seguramente muy fuertes, diciendo no debe violentarse
la existencia de la vida, aunque todavía esté en el vientre de la madre y por lo tanto voy a estar en contra del aborto. Ese es el horizonte moral, ¿sí? Horizonte moral de un sector que dice hay que estar en contra del aborto y a favor de la vida. Muy bien, habrá otros que dicen exactamente lo contrario. Ese es su propio horizonte moral. Pero vayamos ahora a la postura moral. La postura moral implica ya una posición personal cuando algo está ocurriendo en nuestra propia historia. Y entonces, imagínense que nos vemos en una situación de tener que dar una opinión o decidir sobre la viabilidad o permanencia de un embarazo o no. Y entonces la postura moral empieza a moverse en relación con el contexto, porque ya no es solo la norma que estaba en el horizonte moral, esa norma fuerte, sólida, sino que ahora entran nuestras convicciones, nuestras situaciones personales, nuestras emociones, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, y entonces la postura moral eventualmente se puede flexibilizar. Eso explicaría que, como ustedes señalan en alguno de los trabajos, resulte que, aunque hayamos sido formados en una perspectiva moral, resulta que nosotros eventualmente vayamos haciendo estos ajustes. Ahora, el segundo concepto que está en el centro de la presentación, la ética como reflexión incómoda. ¿Cuándo sucede esto? Me dio mucho gusto revisar sus trabajos y reconocer que estaban llegando a formularse planteamientos bastante serios a partir de reconocer su propia experiencia moral. Bueno, la moral personal, dado que está vinculada al grupo social en el que nos ubicamos, de tal manera que, como dice algún trabajo de ustedes, incluso nuestros amigos se parecen mucho a nosotros en términos de lo que piensan, porque justamente los elegimos con el mismo horizonte moral. Pero resulta que cuando el horizonte moral no es suficiente para solucionar un problema, entonces aparecen los resquebrajamientos, las preguntas, las dudas, las sospechas, los matices. Bueno, la ética se vuelve una reflexión incómoda cuando las respuestas que tenemos ya no resultan pertinentes, o más bien, incluso pueden resultar impertinentes para resolver una cuestión. Cuando nuestra postura moral es una postura mucho más anclada en las éticas de máximos, es decir, en aquellas éticas que proponen conceptos fuertes, duros, cuando aparece un problema moral, entonces es mucho más fácil ubicar la incomodidad, porque ya no nos sirven los conceptos que tenemos para solucionar los problemas o para darle salida a los problemas. Y entonces es importante no perder de vista que eh, la ética como reflexión incómoda sucede cuando los conceptos requieren ajustes, requieren precisiones, requieren matices o incluso requieren una reformulación para pensar las cosas de una manera distinta. Y en ese sentido, la ética ayuda mucho a reflexionar desde la incomodidad, pero parte de la incomodidad es que las respuestas que podemos encontrar no son respuestas necesariamente fuertes, sino respuestas débiles. Y entonces pasamos al tercer punto de estos conceptos relacionados en los trabajos que están en la parte de la derecha de su pantalla. La provisionalidad de las respuestas y la construcción de criterios éticos. Muchas tradiciones morales provenientes a lo mejor de filósofos fuertes como Aristóteles, Kant, Sócrates, o de tradiciones religiosas como la perspectiva judeocristiana o la perspectiva griega, podrían exigir de nosotros unas respuestas fuertes, unas respuestas firmes, unas respuestas que podamos aplicar en cualquier momento. Sin embargo, resulta que cuando hay una reflexión ética, desde la incomodidad, constatamos que las respuestas, más que ser fuertes, son respuestas débiles, respuestas provisionales, respuestas que pueden ayudarnos a más o menos orientarnos y construir algunos criterios éticos, pero que nunca serán suficientes o podríamos decantarnos por mantenerlas como únicas e irrepetibles. En ese sentido, la ética es una reflexión débil, una reflexión incómoda, pero también una reflexión suficientemente abierta
por la provisionalidad de las respuestas y que nos invita a continuar pensando. Bueno, hasta aquí quisiera yo dejar esta presentación, esta discusión, este análisis, para luego detenerme en las siguientes actividades.